Bueno, entonces buenos días para todos. El día de hoy, como acaba de decir la doctora, vamos a hacer una sesión de manejo de presbicia con cirugía refractiva córnea. Mi nombre es Ángela Fajardo, soy residente de segundo año de oftalmología de la Universidad Javeriana de Cali. Entonces, para empezar, vamos a hablar brevemente sobre la presbicia. La presbicia, entonces, es la dificultad o incomodidad con las tareas de visión de cerca debido a la reducción en la amplitud de acomodación que se relaciona con la edad. Esta se deriva del griego antiguo que traducido al latín, presbus es anciano y ops es ojo o ver cómo, lo que va a traducir a ver como anciano. Sin embargo, hoy en día se hace una definición más funcional que es una claridad de la visión cercana insuficiente para satisfacer los requisitos de un individuo. Entonces, esta puede generar unos síntomas que son disminución de la visión de objetos y tareas cercanas y puede generar astenopia secundaria a ese aumento de la demanda visual. Los signos pueden ser pues disminución de la agudeza visual cercana y disminución de la amplitud de acomodación. Entonces, en la valoración se debe hacer un examen oftalmológico completo que incluye la agudeza visual cercana, lejana e intermedia, el agujero estenopeico, la refracción, el examen del segmento anterior y el fondo de ojo bajo dilatación. La presbicia entonces ocurre cuando el cristalino pierde su poder de acomodación normal y ya no puede enfocar los objetos de cerca, por lo cual se requiere extender el brazo con el fin de aumentar la distancia de lectura. No es considerado un estado ametrópico, sino que se ha perdido la función fisiológica normal de la acomodación del cristalino debido a pérdida de la elasticidad que se genera con la edad. En la juventud, el ojo puede acomodar o aumentar fácilmente la curvatura del cristalino al contraer el músculo ciliar. Este músculo ciliar, como sabemos, rodea el cristalino y está conectado a él por fibras sonulares. Entonces, cuando se tiene el deseo de concentrarse en un material de lectura, se va a estimular de manera automática la contracción del músculo liso ciliar y va a aflojar las fibras sonulares, permitiendo que el cristalino aumente su diámetro anteroposterior y ese lente proporciona la potencia de refracción adicional que el paciente necesita para el enfoque en visión cercana. Entonces, la presbicia, para hablar de epidemiología, es un problema global que para el 2020 afectó a más de 1.370 millones de personas en el mundo y esta va aumentando debido a que aumenta el envejecimiento a nivel global. La edad media de presentación es a los 40 años, donde generalmente inicia la disminución de la respuesta acomodativa y finaliza a los 65 años, pero esto puede ser muy variable en cada paciente, puede empezar a menor edad o a edad más tardía y igualmente finalizar tempranamente o más tardíamente. Entonces, en estudios epidemiológicos más recientes, la presbicia se ha definido epidemiológicamente como una persona mayor o igual a 35 años que no puede leer binocularmente a 40 centímetros o a su distancia habitual de trabajo. Es decir, se relaciona mucho con las actividades de la vida diaria de cada persona. Esta es la principal causa de reducción en la calidad de vida, secundaria a dependencia de gafas en mayores de 40 años. Sin embargo, el impacto de la presbicia se puede minimizar pues fácilmente, ya que el tratamiento es efectivo con el uso de una corrección visual como gafas, lentes de contacto y la cirugía refractiva, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, ya para hablar de tratamiento quirúrgico, se pueden encontrar diversos enfoques en la literatura de tratamiento para la corrección de la presbicia y este se ha dividido en dos categorías principales, que puede ser el primero, un enfoque acomodativo, donde se intenta revertir la presbicia restaurando la acomodación natural del paciente con lentes intraoculares, técnicas de modificación escleral y manipulación del cristalino y también enfoques pseudoacomodativos que corresponde a la cirugía corneal. Entonces, estos procedimientos van a generar una anisometropía intencional, lo cual va a llevar a un grado de pérdida de las funciones visuales como la estereopsis, lo cual es el principal problema de la cirugía convencional.
Entonces, por ejemplo, hay otros enfoques de tratamiento para presbicia y el día de hoy, pues ya que nos vamos a enfocar en los quirúrgicos, lo que se intenta pues hacer es revertir la presbicia con diferentes técnicas. Entonces, el tratamiento no quirúrgico, pues como les decía, puede ser con gafas que van a ser monofocales, multifocales o progresivas, puede hacerse con lente de contacto o con procedimientos quirúrgicos de monovisión estática, que también aquí los subdividen en otros dos enfoques diferentes, que son los basados en la córnea, como la corrección de la visión con láser o implantes corneales, de los cuales vamos a hablar más adelante, y procedimientos intraoculares como implantes fáquicos en cámara anterior o lentes pseudofáquicos tradicionales. Sin embargo, en la actualidad no existe un método quirúrgico o medicamento que restaure la acomodación dinámica del ojo que envejece y pues que ya no puede lograr esa acomodación para la visión cercana. Entonces, un enfoque de tratamiento más ordenado que nos aporta este artículo que fue publicado en diciembre del 2020 consiste en que la presbicia se puede tratar con enfoques estáticos y dinámicos. Los enfoques dinámicos, como los lentes intraoculares acomodativos, la expansión escleral o la electroestimulación, intentan restaurar esa capacidad acomodativa remanente del ojo que se va perdiendo, y los enfoques estáticos son los que vemos en este mapa, el cual se va a subdividir en dos grupos. Un grupo basado en lentes, que son una monovisión con lentes intraoculares, con lentes intraoculares monofocales y multifocales, o un lío fáquico. Y los procedimientos basados en la córnea, como los implantes corneales y la monovisión con la SIC, que lo que buscan es aumentar la profundidad de enfoque, ayudando así a mejorar la agudeza visual cercana. Entonces, algunos de los procedimientos basados en la córnea ofrecen la ventaja de la reversibilidad, que pues no es tan usual en el uso de lentes y es un poco más difícil e invasivo. Hay opciones disponibles después de la operación en caso de que el paciente no se sienta conforme con el resultado, especialmente por la metropía que induce la multifocalidad corneal, ya que esta puede causar disfotopsias. La monovisión convencional con la SIC o PRK se va a realizar entonces ajustando el error de refracción residual o el target para dejar una miopía baja en el ojo no dominante, que es el que va a ayudar con la agudeza visual cercana, y el ojo dominante va a tener un target emétrope. Es un procedimiento relativamente más fácil de realizar después de hacer la programación que los que pues se están investigando hoy el día. Sin embargo, el problema principal de esta monovisión con la SIC y PRK convencional es que se genera una pérdida de la fusión, una pérdida de la agudeza estereoscópica que limita, por ejemplo, que se realice en algunas profesiones como conductores o pilotos, y no se puede lograr una visión intermedia, excepto si para tenerla se compromete la agudeza visual lejana o la agudeza visual cercana. Y esto con la edad se ha descubierto que puede promover el riesgo de caídas, sobre todo en pacientes ancianos. Es por estos problemas entonces que se han venido buscando nuevas técnicas con el fin de mejorar como estas reacciones adversas secundarias a la monovisión convencional, y se han intentado buscar nuevas técnicas. Entonces, para hablar de la monovisión, este es un concepto que se desarrolló inicialmente para pacientes con lentes de contacto y que luego se incorporó a la cirugía refractiva. Y lo que se hace pues principalmente es la corrección usual de un ojo o de ambos ojos, dependiendo del defecto refractivo que tenga el paciente, y además del grado de anisometropía que se puede generar operando un solo ojo. Es decir, que si la anisometropía es muy alta operando un solo ojo, es mejor realizar la corrección de los dos ojos para que ésta sea menor y los efectos secundarios sean menores igualmente. Entonces, la corrección de la presbicia usualmente se hace en el ojo no dominante para darle un enfoque cercano, y este pues ojo lo que se busca es un target levemente miópico, mientras el otro ojo o el ojo dominante
se va a dejar para la visión lejana o se va a intentar dejar hemétrope, permitiendo con la binocularidad una adecuada visión tanto lejana como cercana. Es importante que para este proceso se debe generar una neuroadaptación que nos va a permitir que el cerebro del paciente con monovisión utilice la imagen lejana del ojo dominante y la imagen cercana del ojo no dominante cuando ve de manera binocular. Los pacientes además deben tener una buena supresión de la borrosidad intraocular, por lo tanto, esta técnica no tiene éxito ni es apta para todos los pacientes y es para ello que se debe realizar una prueba de monovisión ambulatoria que puede hacerse con lentes de contacto. Esta visión puede generar pérdida de la estereopsis, como les mencioné, especialmente en grados mayores de anisometropía. Y también hay enfoques para hacer una minimonovisión donde se deja la visión cercana o el ojo no dominante entre menos 0,75 y menos 1,25 dioptrías, y esto va a brindar a los pacientes una mejor estereopsis, pero puede requerir el uso de gafas para algunas tareas de cerca. Entonces, antes del procedimiento quirúrgico, es ideal realizar una simulación prequirúrgica o prueba ambulatoria con lentes de contacto durante un periodo de tiempo en el hogar, en el trabajo y en las actividades de ocio. Es decir, al paciente se le debe informar que debe realizar su vida completamente normal e intentar realizar todas las tareas de la vida diaria para ver si hay una adaptación a esta monovisión o si definitivamente el paciente no la tolera y no sería apto para realizar el procedimiento quirúrgico. Entonces, el ojo no dominante o el ojo para visión cercana puede quedar, como les decía, en minimonovisión, que corresponde a una monovisión modificada donde el target es de menos 0,75 dioptrías y se usa para aquellos que trabajan principalmente en una computadora, ya que estos pacientes requieren menos poder acomodativo en comparación con un paciente que trabaja en visión muy cercana, por ejemplo, en la lectura de libros. La monovisión entonces va a tener un target de menos 1,50 dioptrías. Este es el objetivo miope más usual, pero este va a depender de la edad y de la distancia habitual de trabajo. Es decir, pues no es como una receta, sino que se debe hacer de manera individualizada. Y se puede hacer un enfoque de alta monovisión donde el target o el objetivo es de menos 2,5 dioptrías. Como les decía, esto va a depender de las preferencias del cirujano y de las demandas del paciente, por lo cual se debe hacer de manera individualizada. La cirugía corneal para la presbicia es el enfoque más atractivo porque es menos invasivo y evita los riesgos potenciales de un procedimiento de lente intraocular en los ojos con cristalinos transparentes, como lo veremos en la siguiente sesión. Entonces, un estudio hecho por Barisic y colaboradores informaron que la menovisión LASIK con un objetivo de menos 0,50 a menos 1,25 en el ojo no dominante en menores de 50 años produjo una buena visión en todas las distancias sin afectar la estereovisión. Es decir, que se pueden generar menores afectaciones a la funcionalidad visual al realizar una mini monovisión con láser pues convencional. Las precauciones que se deben tener cuando se realiza una monovisión son ver los rasgos de personalidad del paciente. Si es un paciente con un rasgo rígido, que de pronto es muy minucioso, tratar de evitar este procedimiento porque probablemente va a estar insatisfecho. También se debe evitar en carreras que requieran alta demanda visual y alta estereopsis, como por ejemplo ingeniería o los cirujanos, y en esos casos pues es mejor considerar desistir del procedimiento, ofrecer otra alternativa o esperar pues que el paciente cumpla los criterios para realizar una facorrefractiva. Entonces, los problemas principales que esta monovisión puede generar son la disminución de la sensibilidad al contraste, una reducción de la agudeza visual al bajo contraste, una alteración de la estereopsis y problemas para realizar tareas de la vida diaria secundaria a una alteración en la percepción.
Entonces, el objetivo de la monovisión, si el paciente funciona cómodamente con la prueba ambulatoria, que normalmente, si un paciente se adapta a la prueba ambulatoria bien, la cirugía también tendrá una o una muy buena adaptación. Y el objetivo refractivo de su monovisión habitualmente va a ser el objetivo de la cirugía refractiva, es decir, la prueba que se hace es cómo se va a operar o a programar al paciente. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver unas imágenes de una tomografía Pentacam de un paciente métrope, donde en la imagen superior se ve el prequirúrgico y se realiza una ablación hipermetrópica en el ojo no dominante para inducir miopía y mejorar la agudeza visual cercana. Y en la imagen inferior ya está el posoperatorio, donde se evidencia pues una mayor elevación a nivel central. Angelita, una Señor. interrupción. Aquí hay una pregunta del doctor Pedro Navarro y dice, ¿por qué hay disminución de la sensibilidad al contraste con la cirugía de monovisión? Pues lo que yo entendí es que como al generar ese cambio en un solo ojo o pues como esa disparidad en cada ojo, generaba pues una disminución, sobre todo cuando hay baja intensidad o luminosidad. Pero pues digamos que la parte fisiopatológica no la tengo muy clara, doctora. Pedrito, adelante con tu pregunta y la duda que surge con esta Sí, ametropía, la inducción de... hola, hola María Mercedes, buenos días. Sí, me llama la atención ese concepto con relación a la cirugía de monovisión, porque si así fuera, pues básicamente todas las cirugías con láser eh, monoculares o binoculares disminuirían esa sensibilidad. No, no entiendo por qué se refiere a eso. Sin duda hay cambios, obviamente, en la visión de profundidad y en la estereopsis porque se pierde la visión binocular. Eh, yo pienso que con los tratamientos que existen hoy en día, con los perfiles asféricos y obviamente guiados por aberrometría, que son casi todos los perfiles que tenemos hoy en día en todas las plataformas, casi que de forma cotidiana o diaria, yo pienso que esa pérdida de la sensibilidad no se presentaría. No sé, a mí me queda la duda, no tengo tampoco una explicación, pero sería bueno como revisar como ese concepto. No, no entiendo cómo podría yo explicar eso porque lo que vemos en la gran mayoría de pacientes que hemos operado por muchos años, realmente la sensibilidad al contraste, la gran mayoría de pacientes se mantiene bastante bien. Entonces, por eso preguntaba si es que había alguna base como para ese concepto. No sé tú si tienes alguna explicación. Realmente la corrección de muy altas ametropías eh, y la falta de estos nuevos softwares que disminuyen la inducción de nuevas aberraciones hacen que hoy en día la cirugía refractiva dentro de su, digamos, alcance de manejo en la córnea y los nuevos softwares disminuyen ese riesgo de disminución a la sensibilidad al contraste. Obviamente hay un cambio, pero pues no es realmente un tema que preocupa si se cumplen pues todos los criterios. De Eh, acuerdo. Estoy de acuerdo con tu planteamiento, Pedro, y digamos, cuando uno rompe la binocularidad con una monovisión, que es con una disparidad mayor de 1,5, ¿sí? Entre 1,25 y 1,5, de ahí para arriba, se puede presentar, pues, estos problemas que están aduciendo, Angelita, eh, pero en realidad la monovisión, y creo que todavía te falta desarrollar un poquito el tema de la monovisión, es una excelente alternativa, ¿sí? Ujú. Si se entiende el propósito de ella, no es una independencia absoluta de las gafas,
Es muy importante a los pacientes explicarle muy bien el concepto y no solamente explicarlo, sino como tú lo has comentado, y lo reitero, hacer una prueba con lente de contacto, en este caso de cirugía refractiva, porque una cosa es el concepto teórico y otra cosa es vivirlo. Muchas veces vemos personas que les hacen pruebas con una montura y las ponen a caminar por el corredor, etcétera. Eh, y uno ve que estos pacientes pues no tienen en esos cortos momentos realmente el tiempo para poder experimentar de qué se trata. Entonces, saliéndonos del tema con el que empezamos, de lo de la sensibilidad al contraste, puntualizar que la prueba con lente de contacto y darle al paciente el tiempo, porque no es listo, si en un día no se adaptó, entonces no era candidato, la adaptación toma tiempo, ¿sí? En algunas personas un poquito más que otras, pero acabemos entonces el tema de lo de la monovisión y podemos dar algunas apreciaciones, al menos de la experiencia personal y qué hacemos con nuestros pacientes de monovisión. Listo, doctor. Pues lo que yo entendí de pronto para aclarar era que en este apartado el doctor Ming habla solo de la monovisión con la SIC o PRK convencional, entonces aquí no hay como una eliminación de las aberraciones ni cosas adicionales, por lo cual digamos podría deberse más esta referencia pues a esto que no se genera pues esta supresión o eliminación o tratamiento adicional. En el tratamiento convencional, uno eh, pues usa estos nuevos perfiles de los que hablaba el doctor Navarro, Angelita, ¿sí? Perfiles asféricos o perfiles, digamos, de tratamiento basado en topografía, si es del caso, etcétera. Pero el concepto de monovisión es simplemente generar una disparidad en el target del ojo dominante y el no dominante. Entonces, Listo, muchas gracias, doctor. Entonces, bueno, Angelita, yo quiero hacer un comentario aprovechando la pregunta de la doctora Sandra López. Yo inicié haciendo pruebas de monovisión y la verdad es que en un paciente que no ha usado lentes es bien difícil y muchos pacientes definen retirarse de la cirugía más que porque no tengan una buena visión, porque no toleran los lentes de contacto. Entonces, hace muchos años, probablemente 15 o 20, yo no hago pruebas de monovisión. Sí indago muy bien a los pacientes sobre sus actividades y les dedico un tiempo, lo que es, hablamos de tiempo de silla, y la verdad es que hasta ahora en mi vida he revertido 2 pacientes y uno de los que revertí no fue un paciente mío, pero la experiencia mía con las pruebas de monovisión con lentes de contacto no fue buena porque muchos pacientes decidían no hacerse la cirugía más por intolerancia a los lentes que porque no veían bien con ellos, a pesar de la explicación y sobre todo los pacientes que no habían usado lentes de contacto. Eso es un tema muy interesante de discusión y de polémica, porque hay, obviamente, aquí no hay una verdad absoluta, pero yo creo que la experiencia de cada uno puede aportar a la gente que se está formando. Entonces, aunque yo también aprendí cuando arrancamos con esto de que había que hacer la prueba, después de mucho tiempo, con muchos colegas comentando, unos hacen, otros no hacen, y en respuesta a lo que comenta Sandrita, yo inicié haciendo pruebas de monovisión, las hice, no sé, 5, 6, 7 años y abandoné las pruebas de monovisión por eso y la verdad es que no me ha ido mal. O sea, en general, cuando el paciente entiende muy bien y básicamente le hago pruebas de monovisión al paciente que le digo yo que no es candidato para monovisión, pero que de todas maneras se quiere operar. A ese es el que le hago pruebas de Sí. monovisión. fíjate la controversia que se genera con esto, porque somos pues varios los cirujanos que la hacemos de rutina. Y precisamente yo empecé al revés. Yo no hacía la prueba de monovisión, simplemente
le explicaba al paciente el concepto de acuerdo a lo que yo percibía de su personalidad, su trabajo, etcétera. Definía el nivel de monovisión que le iba a dar, o una mono, o hasta 1,50. La idea es que no hago monovisiones por encima de 1,5, 1,75, porque ahí sí se rompe la binocularidad con digamos, magnitudes menores. Yo he visto que no, estos pacientes pueden funcionar muy bien. Pero bueno, independiente de esto, cuando no hacía la prueba, operé una vez a una paciente que vivía en Nueva York, y la señora vino a operarse, le hice sí, la cirugía, y esa fue la paciente que tuve que revertir porque la señora no se adaptó, se devolvió furiosa, etcétera. Entonces, fíjate que la experiencia marca realmente, digamos, el camino de las decisiones. Yo soy usuaria de Monovisión, yo entiendo el concepto, lo he experimentado y sé que es sí realmente importante la prueba. Eh, lo que hacen cuando yo mando, por ejemplo, a la prueba de monovisión, las optómetras, es que le ponen al paciente sus lentes de contacto blandos desechables, y estos pacientes, pues no es lo ideal, pero cuando el manejo del lente es difícil, dejan que el paciente duerma con el lente y lo tenga durante unos días. Más o menos, como dice Sandrita, al tercer día, al cuarto día, uno le pregunta al paciente qué impresión ha tenido en su actividad diaria, del desempeño con la monovisión. Eh, Realmente no es el primer día que uno define, pero los pacientes rápidamente se dan cuenta, ¿sí? Si esto les va a funcionar o no. Yo diría que una semana es un tiempo prudente para uno poder tomar realmente una decisión. Hay pacientes que han venido usando monovisión con lente de contacto por tiempo y se cansan del lente de contacto. Esos son pues los más fáciles porque pues ya tienen su cerebro adaptado. ¿Alguna otra apreciación con respecto a qué hacen con sus pacientes de monovisión? ¿Los tratan con prueba previa con lente? Yo de rutina siempre hago prueba de monovisión. Para mí es muy importante hacerlo porque eso me facilita mucho que el paciente entienda lo que va a vivir en su día a día después de la cirugía. Si yo generalmente yo también soy el que escojo el ojo dominante. Le explico al paciente qué es ojo dominante y qué es ojo no dominante. Y cuando pido la prueba de monovisión, yo le pido pues a la optómetra en la unidad que haga la prueba del ojo dominante para ver de lejos, y del ojo no dominante pues para ver de cerca, porque así es que se lo he explicado al paciente, porque a veces se han invertido se ha confundido el ojo no dominante. Eso me ha pasado. Entonces cuando yo lo mando escrito, porque es lo que yo creo, pues eso también me facilita. Y le explico al paciente que lo que vamos a hacer es muy importante porque eso es algo que va a ser muy cercano a lo que va a ser la cirugía. Y que vaya, haga sus cosas normales, pues 2 o 3 días, que maneje, que trabaje en su computador, su vida diaria normal. Y yo le explico al paciente, la monovisión es así, o a la persona le gusta o no le gusta. Entonces yo le digo a la paciente, si a usted le gusta y usted se siente bien, pienso que usted va a ser una buena candidata para monovisión o un buen candidato para monovisión. Si usted no se siente bien, prefiero que esperemos un poquito más adelante, eh, y usted se pueda operar. Entonces he tenido casos de pacientes que en la primera prueba, un año antes, se han hecho, no se han sentido muy bien, y vuelven al año siguiente y dicen, doctor, a mí me gustaría como volver a experimentar, a sentir nueva, a hacer nueva la prueba. Y la hacen, y yo no sé si es porque el paciente ya entiende cómo ha sido la situación, y dicen, oiga, doctor, esta vez yo me siento muy bien. Yo creo que si usted me opera y quedo así, yo pienso que me va a ir muy bien. Esos son los pacientes que yo opero. Si no, prefiero no hacerlo porque he recibido, digamos, pacientes muy insatisfechos que se les han hecho prueba de monovisión, que están muy bien de lejos, de cerca, pero que no se sienten bien. Eso es lo que yo hago en mi día a día. Correcto, comparto plenamente tu experiencia porque es la misma
que tengo y lo que yo hago. ¿Alguna otra intervención? María Mercedes, un comentario. Sí, yo también siempre hago la prueba. Sin duda, yo pienso que desde el punto de vista, digamos, de alguna controversia posterior de la cirugía con el paciente, pues eso le sirve a uno también como para estar un poco blindado con relación al resultado y a la sensación cuando se ha hecho la prueba. Lo otro que es importante es que esa prueba se debe hacer por lo menos una semana o inclusive yo a veces los dejo hasta 2 semanas con la prueba del lente, porque es que hay un tiempo necesario para algo de adaptación al sistema de monovisión. Si uno le hace la prueba y lo deja 2, 3 días, muy seguramente el paciente no va a estar cómodo porque de todos modos se requiere un tiempo para que se acomode el paciente al nuevo sistema visual que está teniendo. Entonces es importante porque si uno toma la decisión muy temprano, pues seguramente el paciente todavía no va a estar, no se ha acomodado al nuevo sistema de visión y pues prácticamente vamos a rechazar a todos los pacientes. Sí, pues es verdad que la neuroadaptación puede tomar más tiempo que una semana, definitivamente sí, pero esa impresión de los pacientes, digamos, con una semana, eh, en mi experiencia personal, es bastante diciente. Hay pacientes que desde el primer momento que se les ponen los lentes de contacto están muy satisfechos y hay otros que al final de la semana dicen, no, finalmente, doctora, pues yo sí, yo sí puedo ver aquí, puedo hacer esto, pero mire, no puedo manejar de noche muy segura o muy seguro, no puedo hacer X o Y labor. Entonces, es muy importante, yo pienso que aquí a nivel de docencia, hablar de la importancia de la prueba, ¿sí? Para que el paciente, más que en teoría, pueda experimentar, pues más o menos qué es a lo que se va a enfrentar. El tiempo puede ser relativo en algunos pacientes, darles más tiempo cuando tienen algunas dudas, pero en general se sienten bien, pues es también aconsejable. Pero desde los 3 días que está hablando la doctora Sandra, más tiempo, como dice el doctor Navarro, etcétera, pues eh, hay ahí como relatividades. Básicamente lo que se suele hacer, lo que también he leído que se hace, son pruebas de una semana de duración. Bueno, continúa entonces con el tema y vamos adicionando cositas. Listo, doctora. Entonces, como acaban de mencionar, es importante determinar la dominancia ocular, que se puede establecer de diferentes maneras. Se le puede pedir al paciente que guiñe un ojo, donde pues generalmente los pacientes tienen dificultad para guiñar el ojo no dominante. Se puede también entregar al paciente una cámara desechable y pedirle que tome una fotografía y la cámara, pues, o el enfoque se va a mantener en el ojo dominante. O también se puede hacer poniendo en la cartilla de agudeza visual lejana, la E más grande, se le pide al paciente que haga un triángulo con el primer y segundo dedo de ambas manos y luego se va, pues, que observe el objeto a distancia a través de este triángulo y vamos a ver dónde apunta el paciente y cómo la mano se va a mover pues hacia el ojo no dominante. Esta determinación es necesaria para determinar pues que este ojo va a ser el objetivo de la visión cercana y es importante aquí también evaluar la motilidad e investigar el antecedente de cirugía de estrabismo, ya que estos pacientes que han sido operados de estrabismo muchas veces no lo mencionan porque esta cirugía puede ser en la infancia, pero al hacerles monovisión podrían manifestar diplopia si se ha alterado la fusión en la infancia, por lo tanto, este paciente probablemente no va a tener neuroadaptación a la monovisión y no podrá usar la binocularidad, siendo así una cirugía inefectiva.
Entonces hay diferentes tablas de progresión de presbicia y son muy variables. Esta debe medirse de manera individualizada, no es una receta porque, como les decía, puede ser variable la edad de inicio y la edad de finalización. Sin embargo, pues esta es una tabla de referencia que encontré y que me pareció interesante porque se adiciona la visión intermedia, que en muchos casos es la visión de trabajo, que es la que los pacientes desean. Es por ello, bueno, como vemos, pues esta adición va cambiando o aumentando con la edad. Es por ello que usualmente la monovisión convencional puede estar contraindicada de manera relativa en pacientes entre los 40 y 50 años debido a esa progresión, por lo cual podría generar que pues la cirugía no dure tanto como se desea o secundario a esta progresión, el paciente con el tiempo puede llegar insatisfecho. Ante esto, pues se ha investigado otros procedimientos que se pueden hacer a estas edades, como vamos a ver a continuación, y pues es en lo que más me enfoqué en la charla, debido pues a que la monovisión convencional es de lo que más conocemos. Entonces encontramos que hay unos perfiles de ablación multifocal que tienen la intención de corregir tanto la visión lejana como cercana en pacientes presbitas y se pueden utilizar diferentes perfiles como los que vemos aquí. Entonces estas ablaciones pueden ser centrales en las que se crea a nivel central una elevación para inducir la capacidad de lectura, dejando la periferia para la visión lejana, o pueden ser ablaciones periféricas en las cuales la córnea central se trata para agudeza visual lejana y la periferia se genera una asfericidad negativa con el fin de aumentar la profundidad de campo y hacerla para visión cercana, pero este método es mucho más difícil. Entonces aquí podemos ver un enfoque de la clasificación más ordenada de Presby-Lassique, que a diferencia de la monovisión convencional con Lassique, es una técnica que genera un perfil de ablación multifocal que busca corregir la metropía y la presbicia. Con este enfoque se utiliza el mismo ojo a corregir tanto para agudeza visual lejana como para cercana, siendo realmente pues lo consideran más fisiológico, y lo que se busca con este tipo de enfoques es evitar los problemas generados con la monovisión, las PRK convencionales, especialmente en pacientes que requieran mucha más corrección. Entonces, según cómo se crea la multifocalidad, esta se puede clasificar en tres tipos principales, que pueden ser el Presby-Lassique central, que como les decía, este lo que hace es emplear la zona central de la córnea para la agudeza visual central, cercana, perdón, y la periférica para circundante a la zona central para la agudeza visual lejana. Este es un procedimiento dependiente de la pupila, ya que en agudeza visual cercana la pupila normalmente se contrae junto con la acomodación, y su ventaja es que requiere una ablación mínima de tejido corneal, incluso en pacientes miopes. Este va a incluir varios enfoques, como el enfoque multifocal hipermetropía presbicia, el Presbymax, que puede ser simétrico, una micromonovisión, o puede ser híbrido, y el supracor. También tenemos pues el Presby-Lassique periférico, que como les decía es un poco más difícil, y el Custom Q, que es un enfoque personalizado de aberraciones esféricas. Digamos, en este estudio de la India mencionaban que los enfoques que más utilizaban son Presbymax, Supracor y Presbyond. Entonces, las indicaciones son pacientes con presbicia temprana entre 40 y 55 años de edad, que parecen ser los candidatos ideales para Presby-Lassique, cuyos cristalinos siguen siendo transparentes y en los que la cirugía intraocular puede ser más arriesgada que la cirugía refractiva corneal. Otros pacientes que podrían ser buenos candidatos para ablaciones multifocales de la córnea son pacientes con pseudofaquia, con un lente intraocular monofocal que se ha implantado previamente y en el que se quiere mejorar esa agudeza visual cercana, manteniendo también la agudeza visual lejana. Entonces vamos a hablar primero de algunos procedimientos de Presby-Lassique central. Entre ellos tenemos Presbymax, el cual utiliza un enfoque de ablación de presbicia central para crear una corrección simultánea de la visión de lejos y de cerca, y lo hace utilizando una técnica de ablación biasférica
que emplea un área central para lectura y pericentral para corrección lejana en pacientes hipermétropes, hemétropes y miopes. El perfil de ablación pues se puede ver en esta imagen en la cual se evidencia el perfil biasférico de Presbymax, donde se ven las multizonas para las diferentes visiones en la imagen superior, y en la inferior se ilustra cómo Presbymax crea una profundidad de enfoque para permitir tanto la agudeza visual cercana como la lejana. Entonces, en los estudios se reportan datos de 60 pacientes con un seguimiento a 6 meses, donde demostraron que los pacientes miopes con presbicia perdieron la agudeza visual binocular intermedia al realizar el procedimiento, pero mantuvieron la agudeza visual lejana y cercana. Luger y colaboradores hicieron un estudio de 31 pacientes con un año de seguimiento y encontraron que el 70% de los pacientes lograron una agudeza visual lejana sin corrección de 20/20 y el 80% de 20/25 en la visión cercana. Pero algunos de estos pacientes informaron dificultades en la adaptación o insatisfacción por pérdida gradual con el tiempo de la agudeza visual lejana, por lo cual recomendaron previo a la cirugía una prueba con lentes multifocales o gafas con un ligero desenfoque que va a simular el resultado posoperatorio. Entonces, digamos que aquí vemos que desde la prueba ambulatoria se vuelve pues más compleja para el paciente que la cirugía convencional. El estudio más grande de Presbymax es uno de 358 pacientes con un seguimiento a 6 meses, donde se reportó una agudeza visual lejana sin corrección en un 76% de pacientes en 20/20 y el 91% tenía 20/25 menor para la visión cercana sin corrección. Pero esta visión disminuyó 1 a 2 líneas de visión y lo asociaron a un aumento de las aberraciones de alto orden que causó la técnica. Entonces, como podemos ver, es un seguimiento corto y en este corto seguimiento hubo una pérdida significativa de esas líneas de visión. Entonces, digamos que pues faltarían como estudios de mayor seguimiento. Entonces, Presbymax está disponible en la plataforma Amaris y funciona según el principio de Presbylacic central mediante la creación de un perfil biasférico, como lo acabamos de mencionar. La zona central es hiperpositiva con un target de menos 1.9 dioptrías aproximadamente y una disminución asférica gradual en la periferia con un target de menos 0.4 dioptrías. En este módulo, ambos ojos se tratan de manera simétrica para lograr una profundidad de enfoque de 1.5 dioptrías. Es decir, se intenta pues que ambos ojos tengan el tratamiento multifocal. Tienen otros 2 subgrupos, que es el Presbymax micromonovisión, donde buscan una corrección asimétrica con una diferencia de 0.8 dioptrías entre ambos ojos. Entonces aquí hacen como un ejemplo donde el ojo no dominante tiene un target de agudeza visual lejana, el ojo dominante, perdón, de 0 dioptrías y una agudeza visual cercana de menos 0.5 dioptrías. Y el ojo no dominante va a tener un target de agudeza visual lejana de menos 0.8 dioptrías y una cercana de menos 2.3 dioptrías, y aquí podemos ver esa diferencia de 0.8 que se hace en esa micromonovisión en Presbymax. Y otro subgrupo que es el Presbymax híbrido, que lo que hace es una inducción diferencial de la profundidad del foco en el ojo no dominante y en el ojo dominante, con unas diferencias en los objetivos que las podemos también ver en el ejemplo de los targets que aquí se propone. Entonces, digamos que en las imágenes podemos ver la planificación de un Presbymax híbrido, donde en la parte superior es un ojo derecho con, pues que es el ojo dominante, donde tenemos un área central hiperprolata y una ablación paracentral para agudeza visual lejana, que lo que intenta es mejorar esa profundidad de enfoque. Y el ojo izquierdo, que es el no dominante, va a tener unos targets de refracción mencionados con una ablación paracentral adicional, lo que crea un área también hiperprolata central que mejora la profundidad de enfoque. Sin embargo, es importante resaltar que los estudios mostraron que había una mejor agudeza visual con Presbymax convencional, al igual que una estereoagudeza que con estas variaciones de Presbymax.
Entonces, en esta tabla podemos ver como un resumen de los diferentes estudios realizados en pacientes tratados con Presbymax, y los que me parecieron más relevantes es el estudio de Uthoff y colaboradores, donde hicieron Presbymax simétrico en pacientes hipermétropes, métropes y miopes con presbicia, pero pues me llama la atención que ellos reportan en esta tabla solo los hipermétropes, debido a que el 100% de estos pacientes lograron una agudeza visual sin corrección de 20/25. Sin embargo, los pacientes miopes y hemétropes no lograron esa visión, sino que fue 1 a 2 líneas menor, y la visión cercana se logró hasta J3. Luger y colaboradores, en un estudio con seguimiento a 1 año, reportaron que el 70% de los pacientes tenían una agudeza visual sin corrección binocular 20/25 o menor, pero este se realizó solo en 17 pacientes. Y Baudú y colaboradores es el estudio más grande que se hizo, que ya les mencioné previamente, y adicional a lo que les mencioné, el 19% de los pacientes requirieron retratamiento en este grupo, que vemos pues que es una tasa bastante alta de retratamiento. Entonces, en sí podemos decir que los resultados son relativamente similares en los estudios, pero vemos que el seguimiento es pues bastante corto para ver si hay alteraciones. Entonces, en 2019, Villanueva y colaboradores estudiaron la estabilidad a largo plazo de Presbymax para pacientes miopes o hipermétropes en 24 ojos, e informaron una buena estabilidad del perfil de ablación multifocal a los 3 años desde el momento de la cirugía, y este fue el primer estudio que mostró la estabilidad de los resultados de cualquier procedimiento Presby-LASIK con ese periodo de seguimiento. Sin embargo, podemos ver que la muestra de pacientes es relativamente baja. Entonces ya pasamos a hablar de Supracor, y Supracor es un procedimiento basado en la SIC para la corrección de presbicia y error de refracción lejana en un paso, utilizando los láser Excimer de Tecnolas de Bausch & Lomb, pero la selección debe ser muy cuidadosa en estos pacientes para obtener buenos resultados. Entonces el procedimiento consiste en crear un flap de la SIC de 9 milímetros aproximadamente, con un espesor de 110 a 120 micras con el femtosegundo, y el software de Tecnolas crea una elevación de 12 micras con una aberración esférica negativa en la zona central de 3 milímetros, y esa área central va a estar rodeado por una zona periférica media esférica que se ha optimizado, y lo que hace esa área central hiperprolata es ampliar la profundidad de enfoque del ojo que se puede perder en las cirugías convencionales. Entonces, la ablación en el lecho estromal es en una zona óptica centrada con la pupila de 6 milímetros aproximadamente, y el target es de menos 0,50 a menos 0,75 dioptrías para maximizar esa área central para generar la agudeza visual cercana. Entonces, en la imagen podemos ver un perfil de ablación para pacientes hipermétropes y miopes con presbicia, donde en el centro se hacen pues como esos pulsos de láser adicionales que son los que van a generar la adición para la visión cercana. La evaluación prequirúrgica en estos pacientes debe incluir una montura de prueba con la mejor corrección para agudeza visual lejana en ambos ojos, y se debe realizar una adición de más 0,50 para simular el posible desenfoque que puede causar la multifocalidad. Y si el paciente no está satisfecho con este nivel de agudeza visual cercana, pues se dirá que no es un candidato adecuado para el tratamiento con Supracor. Entonces, aquí encontramos los criterios de idoneidad o de inclusión recomendados para pacientes en tratamiento con Supracor que tengan presbicia e hipermetropía, y son edades mayores a 47 años, un equivalente esférico entre más 0,75 a 3 dioptrías, un astigmatismo menor a 2 dioptrías, una diferencia máxima de 0,75 dioptrías entre la refracción cicloplégica y manifiesta, una queratometría media entre 41 y 45, un ángulo capa menor a 10 grados, que tolere una adición para visión cercana de hasta más 1,75 dioptrías,
una agudeza visual en ambos ojos de 20/20 de manera monocular. Es importante igualmente tener las restricciones habituales de la SIC, ya que como les expliqué, es un procedimiento muy similar, un espesor corneal central mayor a 500 micras, que no haya evidencia de queratocono y que haya ausencia de ojo seco significativo o enfermedades de la superficie ocular, ya que estas se deben tratar para la realización de cualquier tipo de procedimiento. Entonces, los resultados de Supracor en agudeza visual lejana, el objetivo, como es levemente miópico, la agudeza visual lejana no va a ser 20/20, pero se logró en un 60% una agudeza visual binocular de 20/30 y se conservó a los 6 meses. En la agudeza visual cercana se encontró que binocularmente podían leer de 20/25 en el 87% de pacientes, lo cual fue significativo. En cuanto a la estabilidad de la refracción, esta se mantuvo hasta un mes postoperatorio y la sobrecorrección miópica media continuó por 6 meses, pero el 24% de pacientes experimentaron cambios en la refracción mayor a 0.50 dioptrías a los 6 meses. En cuanto a las complicaciones, no se presentaron graves, solo síntomas de ojo seco que fueron mayores al mayor tiempo cercano de seguimiento después del procedimiento, pero esta tasa fue reduciendo a los 6 meses respectivamente, y también algunos pacientes presentaron sensibilidad a la luz. Ninguno requirió retratamiento a 6 meses de seguimiento, pero después de 6 meses, el 18% requirieron retratamiento en el ojo dominante y un paciente requirió retratamiento en el ojo no dominante, adicionándole más una dioptría. En cuanto a la satisfacción, el 92% de los pacientes de este estudio informó que era totalmente independiente de gafas y el 25% informó dificultad para leer en condiciones de poca luz. Entonces, para resaltar de esta técnica, la principal limitación del procedimiento es la reducción de la visión lejana. Se podría argumentar que la miopía inducida fue en gran parte responsable de la capacidad de lectura observada. Sin embargo, se evidenció una agudeza visual similar en pacientes miopes, hipermétropes y hemétropes. Todos los pacientes en el estudio mostraron una inducción de aberración esférica negativa en el análisis de aberrometrías, lo que probablemente ayudó en la pseudoacomodación. Dado que el ojo seco ocurrió con una frecuencia del 14 al 18%, ellos decidieron poner tapones lagrimales como de manera rutinaria en el posoperatorio inmediato por hasta 3 y 6 meses, lo que redujo la incidencia de ojo seco y mejoró esa agudeza visual sin corrección en el posoperatorio. Se puede esperar una rápida mejoría en la visión de cerca. La visión de lejos puede mejorar más gradualmente, pero puede tardar hasta 6 meses en estabilizarse, y las demandas visuales laborales deben tenerse en cuenta en la evaluación preoperatoria, como pues ya mencionamos que se debe hacer en todos los pacientes. Entonces, como les decía, el algoritmo Supracor para miopes, que ya pues vimos el de hipermétropes principalmente y ahora el de pacientes miopes, va a combinar la micromonovisión con una varifocalidad corneal, es decir, combina dos factores que aumentan la profundidad del foco en un paciente con presbicia y corresponde a la inducción de aberraciones esféricas negativas y a la preservación de la miosis acomodativa. Esto lo que hace es generar una zona de elevación central para la visión cercana y preserva la periferia para la visión lejana, permitiendo una buena visión en todas las distancias. Este tratamiento se recomienda en la SIC, pero también se puede realizar en PRK, y este es un estudio publicado en febrero de este año que busca evaluar los resultados visuales y refractivos a los 12 meses de Presvilasic utilizando el algoritmo Supracor en pacientes con miopía y presbicia. Entonces, este es un artículo observacional retrospectivo que incluyó 50 ojos a los que se trató con Supracor desde 2017 a 2020 en 2 centros en Francia. Y los criterios de inclusión son pues como los que vemos aquí, que no los voy a mencionar,
Y los criterios de exclusión que me parecieron importantes son la opacidad corneal clínicamente significativa, una topografía corneal anormal, una enfermedad de la superficie ocular y cualquier signo de anomalías en la visión binocular tanto de lejos como de cerca. Entonces, la evaluación preoperatoria, todos los pacientes se sometieron a un examen oftalmológico completo, incluida una refracción con y sin cicloplegia, más una tomografía Pentacam y Orbscan 3. Entonces, la técnica consistió en un flap que ya les mencioné, una zona óptica de 6 micras de 6 milímetros, perdón, con el excimer láser para hacer una micromonovisión con una esfera diana de -5 dioptrías en el ojo no dominante. Este algoritmo en miopes también creó una varifocalidad corneal con una zona de protuberancia central para la visión cercana y esa zona era hiperpositiva en esos 3 milímetros centrales. En la evaluación postoperatoria, pues se hizo un examen oftalmológico completo, se hizo un seguimiento hasta los 12 meses por quirúrgico, se valoró la dominancia ocular y se hizo pruebas de ortóptica posteriores al tratamiento y se midió las aberrometrías, adicionalmente se hizo seguimiento con topografías. Entonces los resultados en los 50 ojos fueron 13 mujeres y 12 hombres con una edad media de 50 años aproximadamente, con un equivalente esférico prequirúrgico medio de 1 a 6.7 dioptrías y una esfera media de 1 a 6.25 dioptrías, un cilindro de 0 a 1.5 dioptrías y la adición requerida fue entre 1.25 a 2.25. Entonces, la eficacia al mes posoperatorio en agudeza visual sin corrección binocular fue 20-20 en 15 pacientes y en el resto fue de 20-25. Para los ojos no dominantes, 13 de ellos lograron una agudeza visual sin corrección monocular de 20-20 y 16 pacientes lograron un 20-25. Y al año de seguimiento, 17 pacientes conservaron el 20-20 o llegaron al 20-20 y los otros no tuvieron regresiones significativas. Entonces, en cuanto a previsibilidad y precisión, se puede hablar de estabilidad refractiva. Al año posoperatorio, el 24% tenían un cambio en la refracción menor a 0.50, que no fue estadísticamente significativo. En cuanto a las aberraciones ópticas, la mediana de las aberraciones de alto orden en los 5 milímetros centrales aumentó de 0.25 a 0.44 a las 6 meses, lo cual fue significativo. La aberración esférica también aumentó de 0.18 a 0.21, pero este aumento no fue significativo y el resto de aberraciones no tuvo un cambio estadísticamente significativo. En este estudio entonces se definió que con el aumento de las aberraciones ópticas generó un aumento de 2 líneas de visión en la agudeza visual sin corrección a los 12 meses, lo cual fue perjudicial para la agudeza visual lejana, pero generó un aumento en la profundidad del campo y en la visión cercana. En este estudio no se presentaron complicaciones intraoperatorias ni retratamiento. Sin embargo, un ojo se sometió a una cirugía de revisión con lavado de la interfase por queratitis lamelar difusa, que resultó finalmente en la pérdida de una línea de visión en la agudeza visual cercana. Entonces se consideró que era un procedimiento seguro. Entonces, este es el primer estudio que evalúa la eficacia de Supracor en el tratamiento de presbicia en miopes y los datos mostraron que presentaba una buena eficacia en esta técnica con mejoras en el promedio de la agudeza visual binocular. Además, los datos en agudeza visual cercana son similares a una monovisión convencional con PRK o LASIK. La anisometropía inducida por la monovisión, ya sabemos que genera una alteración de la estereopsis, pero fue menor en comparación con el protocolo convencional. Y algunos de los pacientes requirieron una segunda cirugía, pero los pacientes
Con la SIC requirieron más segundas intervenciones que los pacientes tratados con Supracor. Las limitaciones del estudio pues son un seguimiento corto, que es pequeño, el número de pacientes incluidos, pero este estudio finalmente concluye que Supracor es una técnica segura y eficaz en el tratamiento de miopía y presbicia y es una alternativa viable para la monovisión en los pacientes. Sin embargo, es importante informar que la independencia total de gafas va a ser relativa o no va a ocurrir. Bueno, Entonces, sí. Angelita, perdón. Aquí nos has hablado entonces hasta ahora de las técnicas de Presbilasic central, Sí. centro, y nos has hablado de Presbimax, para lo cual se necesita la plataforma del Chuinamaris, y nos has hablado de Vapor, para la cual se necesita la plataforma de Tecnola, el Teneo. Pregunta de la audiencia. Nosotros tenemos aquí el Chuinamaris. No tenemos en la clínica de oftalmología el software de Presbimax, pero entiendo que estuvo en Imbanaco o está en Imbanaco. ¿Alguien tiene experiencia, Dieguito, tú en Imbanaco particularmente, tienes experiencia con Presbimax? Efectivamente, con Presbimax tuvimos una experiencia y tuvimos un buen número de pacientes. Nosotros presentamos como grupo ese trabajo en el Mundial de China en Perú y la verdad es que los resultados iniciales son muy, muy, muy buenos. Pero la estabilidad, y me llamó la atención el trabajo que presenta Angelita, de que a los 3 años había buena estabilidad, porque la experiencia nuestra fue totalmente lo contrario y por eso efectivamente se abandonó. Porque lo que ve uno en el paciente y topográficamente se puede comprobar es que termina la córnea regularizándose al final, la córnea multifocal, y ya empezamos pues como a pensar qué fue lo que pasó. Y esto va por los residentes. En la cicatrización de la córnea, en la regeneración epitelial, donde el epitelio, donde hay mucho contacto de la córnea con el tarso, se adelgaza el epitelio. Donde hay poco contacto, o sea, en los valles, se engruesa el epitelio. Y eso lo veo en los mapas epiteliales, en todas las patologías que tengan irregularidad de superficie. Entonces, en estos casos termina la córnea quedando como una córnea monofocal otra vez, porque la multifocalidad, que consiste en tener, digamos, como de manera concéntrica valles y áreas de mayor curvatura, termina regularizándose bastante y en el lapso de 3, 4 años prácticamente todos los pacientes tenían una córnea monofocal. Entonces, los resultados iniciales son geniales y la gente feliz, pero terminamos haciendo reintervención y volviendo prácticamente a monovisión y abandonamos el Presbimax. Sí, Esa fue la experiencia del grupo y esa experiencia la compartimos pues entre nosotros y lo que inicialmente fue pues una maravilla, después terminamos muy decepcionados. sí, esa es digamos, la visión que yo tengo del procedimiento con esta plataforma que es la que tenemos acá. Eh, Induce síntomas visuales, porque obviamente hay fenómenos disfotóxicos, a pesar de que el paciente esté pues contento con inicialmente su relativa independencia o total independencia de las gafas. A pesar de que el epitelio, como comentaste, pues que es el gran regulador de la superficie, pasa a un perfil barifocal o multifocal a un perfil monofocal. Lo que se dice teóricamente es que estos pacientes en el futuro, cuando tengan que ser intervenidos de su catarata, no son buenos candidatos para lentes multifocales, porque ya su córnea tiene una multifocalidad. ¿Has tenido la experiencia de alguno de estos pacientes previamente operados con Presbimax, operarlos de catarata? ¿Se ha podido implantar o ha habido Sí, criterios? sí, y efectivamente implanté lente multifocal con un resultado bueno. Tengo 2 pacientes nomás, pero lo que te digo es que finalmente en la topografía, y obviamente esto es compensación epitelial, en la topografía la córnea termina siendo una córnea monofocal. Esa multifocalidad que se ve tan bonita al principio termina regularizándose y en estos 2 pacientes
muy regular la córnea. Afortunadamente fueron ablaciones centradas y les coloqué multifocal. Si no estoy mal, por el tiempo que los coloqué, colocaba muchísimo Atelisa de plato y la verdad es que los resultados han sido buenos. Pero sí, a largo plazo, lo de la multifocalidad corneal, no tuvimos una experiencia, digamos, muy grata. Digamos, a nivel teórico, lo que uno lee con estos procedimientos es que van a limitar el futuro del paciente en cuanto a que no van a ser buenos candidatos, obviamente, para un lente multifocal, porque la teoría es que se conserva esta multifocalidad en la córnea, entonces luego esta competencia de la multifocalidad en córnea y con el lente intraocular generando mayor número de aberraciones, etcétera, estaría contraindicada. Mira, pues Merceditas, esa es la teoría, pero lo que ve uno en el paciente y en la topografía es que no se conserva la multifocalidad. O sea, si se conservara la multifocalidad, ¿qué? O sea, sería súper y ese sería el objetivo y no tendría uno que después estar haciendo reintervenciones en los pacientes. Pero en la práctica, al epitelio compensar toda esta superficie termina siendo una córnea monofocal otra vez. O sea, no se conserva. ¿Qué es lo que uno esperaría? Si se conservara la multifocalidad, genial. Pero es que no se conserva la multifocalidad, que era el objetivo pues de hacer la multifocalidad corneal. Se pierde y yo en la experiencia que tengo, que es muy poquita, que son 2 pacientes nomás, no he tenido ningún problema con colocar un multifocal porque son córneas topográficamente monofocales. interesante, ¿no? Porque, digamos, lo que uno lee es diferente. Y cuando he visto pacientes que han tenido procedimientos queratorrefractivos de este tipo, la verdad es que, no sé si es que se han enfocado, pero todos esos pacientes que he recibido no están satisfechos. No están satisfechos, tienen disfotopsias, esas topografías no son regulares y obviamente le van a limitar el futuro al paciente en cuanto a una contraindicación para poner un lente. No, y eso sí tiene que ser claro para los residentes. Una córnea que no sea regular no es una córnea candidata para un lente multifocal. Es que era importante presentar este tema que vamos a acabar de desarrollar, Angelita, ya te dejamos continuar, precisamente por la controversia que se genera. Queremos procedimientos que, digamos, quiten el problema relativo de la monovisión, de la pérdida de fusión, de binocularidad, de estereopsis, etcétera, pero al mismo tiempo vemos todas estas limitaciones que tienen y son en diferentes plataformas múltiples las aproximaciones. ¿Sí? El Supracore, el Presbymax, ahorita nos vas a hablar de Presbillon, de Custom Q, son temas y digamos teorías interesantísimas, pero en la práctica, cuando uno ve estos pacientes, pues pueden tener un tiempo como de buenos resultados, pero la estabilidad a largo plazo y los resultados publicados a largo plazo, la verdad no son muy buenos. Listo, continuemos entonces para acabar de cubrir el tema, Angelita. Gracias, Angelita, por tu experiencia. Listo. Entonces, presbilácido periférico, como les decía, implica el uso de la región central para la visión lejana y la periferia para aumentar la profundidad de enfoque y obtener la visión cercana. Sin embargo, los resultados no han sido tan fisiológicos como presbilácido central y el tejido que se va a extirpar en el centro para pacientes miopes es mucho mayor, por lo cual no vamos a ahondar mucho en esto. Entonces tenemos que hay otros procedimientos que son la visión combinados con láser, así se llama, que es una técnica que funciona mediante un aumento en la profundidad de enfoque que se puede lograr mediante 2 procedimientos, que son el presbillón, que se genera una alteración controlada de las aberraciones esféricas en ambos ojos y el cambio en las aberraciones es suficientemente pequeño para evitar la degradación en la calidad visual, pero lo suficiente para aumentar la profundidad de enfoque, obteniendo un mayor rango de visión clara.
Este puede ser adecuado en pacientes miopes, hipermétropes y hemétropes y se realiza como un LASIK simultáneo bilateral. Está disponible en el software CRS Master y en los Excimer Laser MEL 80 y MEL 90 de Zeiss. Y el Custom Q, que lo que hace es un ajuste de la esfericidad solo en el ojo no dominante. Entonces, Presbillón es una opción de tratamiento de presbicia de Zeiss, que es una técnica que combina la inducción de la aberración esférica más la micromonovisión, con el fin de aumentar la profundidad de enfoque y ampliar el rango de visión funcional de cerca, reduciendo así la borrosidad de la miopía en agudeza visual lejana y cercana y promoviendo la pseudoacomodación. Aquí se utilizan entonces perfiles de ablación esférica no lineal patentados que incorporan un factor de compensación previo para controlar la inducción de la aberración esférica sin generar un compromiso de la calidad visual, la sensibilidad al contraste o la visión nocturna. Y al combinarlo con la micromonovisión facilita que el cerebro fusione las dos imágenes, creando una zona de fusión que le permite al paciente ver de cerca, intermedio y lejos sin anteojos. El objetivo de tratamiento del ojo no dominante es la emetropía y del no dominante la leve miopía. Idealmente menos 1.50 dioptrías, pero este puede variar entre menos 0.75 y menos 1.75 según la edad, el grado de presbicia y la tolerancia del paciente. El aumento de la profundidad va a generar que los rangos de visión clara se logren para visión de lejos y cerca y se superpongan a distancias intermedias, a diferencia de todos los enfoques que acabamos de mencionar, que no mejoran esta visión intermedia a menos que sea a expensas de la visión lejana o cercana. Entonces, este caso es un paciente de 54 años, en el ojo derecho pues tiene más 1 con menos 0.25 por 75 y logra una visión de 20/16 y se le estableció un target de menos 1.50 con presbillón. Y el ojo izquierdo que tenía más 0.75 y lograba una agudeza visual de 20/16 se le puso un target de 0. El seguimiento al año, la agudeza visual lejana binocular sin corrección se conservó en 20/16 más 1, tuvo una intermedia de J2 y una de cerca en J1 que fue muy buena. Y la sensibilidad al contraste no presentó ningún cambio después de realizada la cirugía. Después tenemos este enfoque que es un LASIK multifocal progresivo o Custom Q, que utiliza LASIK para crear una córnea multifocal o asférica, aumentando así la prolacidad o el valor de Q negativo y aumentando la aberración esférica negativa, lo que da como resultado una mayor profundidad de enfoque. Esencialmente lo que se realiza es un tratamiento miópico seguido de un tratamiento hipermetrópico y en hipermétropes el ojo no dominante se trata para agudeza visual lejana y el no dominante para agudeza visual cercana con la modulación del factor Q. En el estudio retrospectivo de 102 pacientes tratados con LASIK multifocal progresivo con la plataforma de Alcon, que es la que vemos aquí, se informó resultados a 3 meses, donde después de la cirugía el 81% de pacientes tenían una agudeza visual lejana sin corrección binocular de 20/20 o mejor, y el 44% una agudeza visual cercana en J1, el 60% en J2 y el 96% en J3. Wang Jin y colaboradores informaron acerca de la satisfacción en pacientes hipermétropes tratados con esta técnica, donde más del 95% se encontraban satisfechos a los 3 meses de la cirugía y a los 6 meses el 100% se encontraban satisfechos y dijeron que recomendarían el tratamiento. Entonces, la ablación Custom Q se planifica creando una esfericidad negativa más un objetivo posoperatorio de menos 0.50 dioptrías mientras se corrige la distancia del ojo no dominante. Esta esfericidad negativa en el ojo no dominante se comporta como una zona hiperprolata y es lo que va a ayudar a esa visión cercana.
Los estudios sobre esta técnica han mostrado que el punto óptimo o cambio aceptable de Q es entre menos 0,6 y menos 0,8, dentro del cual la visión de cerca mejora sin cambios significativos en la calidad óptica, pero se ha evidenciado que la calidad visual podría disminuir con el tiempo. Entonces, las complicaciones de los tratamientos multifocales son que cualquier procedimiento de visión cercana se realiza a expensas de la visión lejana, y se ha informado problemas con la elevación central que pueden generar complicaciones como pérdida de la agudeza visual lejana mejor corregida, aumento de las aberraciones de alto orden, pérdida de la sensibilidad al contraste, aumento del desdoblamiento nocturno, puede presentarse en algunos casos regresión de la elevación corneal central y quedar solo con una buena agudeza visual cercana. La ablación multifocal, como lo acaba de decir la doctora, puede generar un astigmatismo irregular, lo cual no va a generar muchos problemas para el cálculo en la potencia de los lentes intraoculares en cirugías posteriores, y en estos pacientes no se recomienda el implante de lentes intraoculares multifocales debido a que pues, puede generar una alteración con ese tallamiento que se generó en la córnea. Sin embargo, pues esto requiere muchos más estudios. Se presentaron ectasias corneales muy pocas, especialmente se documentaron en pacientes con reintervenciones, y se presentó insatisfacción que mejoró con retratamientos. Entonces, las contraindicaciones para estos procedimientos multifocales son córneas delgadas, sospecha de queratocono o queratocono frustro, una cirugía corneal incisional previa, comorbilidades oculares como glaucoma y maculopatía, y edades mayores a 70 años en los cuales puede estar más indicado una facorefractiva. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar de los implantes corneales, que son los inlays. Entonces, estos van a ser de dos tipos, son implantes intraestomales colocados a través de un colgajo LASIK o un bolsillo construido por el fento, y esta puede generar ojo seco, deslumbramiento, halos y problemas de visión nocturna. Sin embargo, su ventaja es que son 100% reversibles. Estos son de dos tipos, que son el CAMRA y el Raindrop Near Vision Inlay. Entonces vamos a hablar primero de los CAMRA Inlay, que son útiles en pacientes que desean independencia de gafas a medida que progresa la presbicia, es decir, entre los 40 y 50 años, pero que no han desarrollado cataratas para ofrecerles una facorefractiva. Este tipo de implante es el más estudiado y ha ido evolucionando desde la primera versión comercial. Está hecho de fluoruro de polivideno y nanopartículas de carbono, y tienen un espesor de 6 micras con un diámetro de 3.8 milímetros y una abertura central de 1.6 milímetros rodeada por un anillo opaco, como podemos ver en las imágenes, y una comparación del tamaño con el tamaño de un lente de contacto. El anillo contiene 8.400 microperforaciones grabadas con láser de 6 a 12 micras, que lo que hacen es permitir la difusión de agua, de oxígeno, dióxido de carbono y nutrientes, y un 5% de transmisión de luz. El mecanismo es que amplía la profundidad del enfoque al bloquear los rayos de luz periférico desenfocados, mientras aísla los rayos centrales y paracentrales más enfocados a través de su apertura central, lo que va a reducir la borrosidad. Estos se probaron comparando un ojo con presbicia no tratado frente a un implante CAMRA, mostrando que el implante tuvo un rango de visión ampliado funcional para agudeza visual lejana y cercana. Entonces, como les acabo de decir, se hace un bolsillo estromal con una profundidad de 220 micras. Fue usado en Europa desde 2010 y en Estados Unidos aprobado por la FDA en 2015. Se coloca igualmente en el ojo no dominante usando femtolasic, y si bien este enfoque puede ser similar en la aplicación a la monovisión, el diseño único de pequeña apertura supera las limitaciones que se generarían con la monovisión convencional al preservar la agudeza visual lejana monocular y la estereopsis. Monocularmente, entonces, mejora la agudeza visual cercana e intermedia sin corrección. Y pues en estos estudios reportan que no hay cambios
en el espesor corneal central y en la densidad de células endoteliales. Esto me llamó la atención, entonces realicé una búsqueda sobre pérdida endotelial relacionada con este tipo de procedimientos y solo encontré este estudio final experimental realizado en animales a quienes se les hizo pues heridas corneales simulando la SIC, en el cual se informó una variabilidad de pérdida de células endoteliales durante el procedimiento de hasta 14 y 15%, dependiendo de la profundidad de creación del bolsillo. Sin embargo, en el seguimiento no hubo una pérdida adicional de células endoteliales, pero realmente no encontré estudios a largo plazo ni de seguimiento con recuento de células endoteliales posterior a realizar estos procedimientos. Ellos reportaron una alta satisfacción del paciente y lo mencionan como una técnica prometedora. Entonces, la selección del paciente también debe ser cuidadosa, es entre 45 a 60 años, que se corrija la agudeza visual cercana con +1 a +2.5 dioptrías, que sea una motivación del paciente, que tenga buen espesor corneal, una refracción estable, una pupila mesófica menor o igual a 6 milímetros, una córnea central libre de queratitis epitelial puntada, que tenga un tratamiento previo de enfermedades palpebrales o de película lagrimal, sin opacidad del cristalino, enfermedades oculares o sistémicas, que tenga el paciente expectativas poco realistas y que no haya queratocono o ectasia corneal. Entonces, en el procedimiento se debe hacer, pues, como les decía, un bolsillo a 220 o a 250 micras o mayor al 40% del espesor corneal total con un láser de femtosegundo. Se implanta en los 2/3 posteriores del estroma, intentando preservar los nervios corneales, y va a tener un target de refracción de -0,75 en el ojo no dominante y el ojo dominante emétrope. Este se debe centrar con una tecnología que se llama el Analyzer HD, que identifica el eje visual en relación con la pupila, y este centramiento pues no se puede valorar con la lámpara de hendidura. En esta imagen B, que es la inferior derecha, vemos un OCT del implante donde se muestra que el artefacto o el implante genera un oscurecimiento lateral a la abertura central de 1.6 milímetros. Y el manejo postoperatorio se hace con corticoide tópico potente por un mes, después empieza a disminuir o se cambia por loteprednol o fluorometalona, lubricantes oculares regulares y además suplementos con omega 3. En cuanto a los resultados de seguimiento, la agudeza visual reporta una ganancia media de 3 líneas de agudeza visual cercana y se mantuvo hasta 60 meses posoperatorios, como podemos ver en el seguimiento y cómo se mantuvo esa buena agudeza visual cercana. La prueba de sensibilidad al contraste presentó una disminución fotópica y mesófica en el posoperatorio, pero se mantuvo normal hasta 36 meses comparada con algunos lentes intraoculares. Y cuando se combina con una pequeña cantidad de miopía, los pacientes pueden lograr una profundidad de foco sin compromiso o con compromiso mínimo de la agudeza visual lejana. Este no altera el campo visual, ya que permite que la luz periférica llegue a la retina, manteniendo el campo visual, y la estereopsis no se vio afectada en el estudio. Entonces, una de las principales ventajas es que es removible y se reportó una tasa de extracción de 2.9%, y lo que sea, pues cuando se retira se ve como la impresión del anillo, que se desaparece completamente con el tiempo, pero y si persiste o mientras se encuentra, pues genera como una sensación de turbidez. Tiene mayor riesgo quirúrgico que los otros procedimientos, y la principal razón de insatisfacción es un error refractivo. Algunos pueden experimentar visión borrosa fluctuante, deslumbramiento y síntomas nocturnos, ojo seco severo y sombras intensas o visión doble. Y la neuroadaptación en estos pacientes pueden tardar mucho más tiempo, incluso en pacientes con alta dominancia, que inclusive pueden suprimir el implante, lo que dificulta más la adaptación.
Tenemos estos otros tipos de implantes que son los Raindrop Near Vision Inlay, que se desarrollaron en 2007 y fueron aprobados en Estados Unidos en 2016 por la FDA, y es un implante que cambia la forma corneal generando una córnea que ellos denominan como profocal. Es de hidrogel biocompatible de 80% agua, muy similar a la estructura de la córnea, y el seguimiento a corto plazo que se hizo es que los resultados son iguales a la SIC convencional. La indicación es una implantación en el 30% del espesor corneal central con una profundidad mínima de 150 micras, un lecho estromal residual de 300 micras y un grosor corneal prequirúrgico de 500 a 600 micras. Se debe implantar en el ojo no dominante con un flap realizado con el femto de 8 milímetros y centrado sobre la pupila. Entonces, este es como el procedimiento, se hace la SIG, luego se inserta el implante, se deja secar y se cierra el flap. Es decir, es como un procedimiento de la SIG convencional, pero donde se implanta este pequeño implante. Los medicamentos posoperatorios son pues similares a los mencionados anteriormente. Y en el posoperatorio, la agudeza visual cercana sin corrección fue de 20/20 para el 60% de pacientes, la cual fue mayor comparado con la SIC convencional. Los pacientes lograron una mejor estereopsis que los pacientes tratados con monovisión convencional, y pues el implante igualmente se puede retirar o cambiar, pero la distribución de esto se detuvo en febrero del 2018. Entonces, bueno, aquí vemos como algunas imágenes donde se puede como ver el implante en diferentes estudios, donde pues todos alcanzaron una buena agudeza visual, no presentaron cambios en la sensibilidad al contraste, los síntomas nocturnos o síntomas visuales posteriores al implante fueron relativamente infrecuentes, y en cuanto a las aberraciones, solo cambió la aberración esférica significativamente, pero esto lo asociaron a una mayor profundidad de enfoque. Y en cuanto a la explantación, esta explantación ocurrió en algunos casos debido a descentramiento o por mala visión, pero el 100% se logró explantar de manera correcta sin dejar pues cicatrices posoperatorias. Y para finalizar entonces, la ablación corneal multifocal es una opción para la corrección de la presbicia, pero la aplicación de esta técnica sigue siendo limitada debido al beneficio temporal del procedimiento y a la incidencia asociada relativamente alta de pérdida de la calidad visual. Lograr entonces una córnea multifocal estable con resultados a largo plazo sigue siendo un desafío. Y ya. Muchas gracias, Angelita. Maravillosa revisión. Queríamos como presentar el tema precisamente para plantear todas estas controversias que surgen con respecto a generar multifocalidad en la córnea, sus efectos, su estabilidad, qué hemos hecho, qué hacemos, y a pesar de la monovisión tan apaleada y tan controvertida, digamos que es la técnica que en el tiempo ha perdurado, una monovisión probada, indicada y digamos muy bien explicada al paciente con respecto a sus expectativas, porque obviamente esto no es una corrección permanente y total de la presbicia, que de hecho no existe, no existe. Vamos a tratar en la próxima sesión el abordaje de la presbicia a nivel del cristalino. Importante hacer, Angelita, una revisión corta del estado actual del manejo dinámico de presbicia con gotas, ¿sí? Que Ok, ¿no? bien es algo que se ha intentado, algunas personas las usan, vamos a ver los más y los menos, los efectos colaterales, el costo de esto, etcétera, y la efectividad. Eh, Así que muchas gracias de nuevo a todos, gracias por su asistencia, por sus comentarios, y nos vemos la próxima semana. Gracias, doctor. Gracias. Buen día, hasta luego. Buen día a todos.